Listo, entonces iniciamos la grabación. Como les decía, hoy vamos a trabajar. ¿Por qué no abres? Si está abriendo, no está abriendo. Bueno, aquí de nuevo. Ok. Cerremos esto. Bien, no sé si antes de iniciar hay alguna pregunta, alguna opinión, algo que comentar antes de dar inicio a la sesión. Yo tengo una pregunta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mira, esta es la primera vez que ingreso a clase, o Sí. sea, no había podido ingresar a las anteriores, entonces no sé, no tengo claro qué debo hacer, cuánto llevan adelantado, qué tengo que hacer. ¿Hay algo donde pueda ingresar y pueda tener una idea de lo que tengo que hacer? ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Erika Uribe, Erika. Bueno, Erika, primero te voy a pedir el favor. ¿Tú estás desde el computador o desde un celular? desde un celular. Ok, en el celular tú vas a encontrar, creo que es en la parte superior, no estoy muy seguro, pero creo que es en la parte superior, vas a encontrar en la aplicación aquí en Jitsi, vas a encontrar un icono de tres puntitos para acceder a la configuración. Por favor, vas ahí a donde diga configuración y en configuración vas a cambiar tu nombre ahí aparece como perfil, creo, no estoy muy seguro desde el móvil. Entonces aquí uno va donde dice settings, creo que en la aplicación móvil igual, menú settings, ahí vas a donde dice, debe decir como perfil también, algo así, profile o perfil, y desde allí puedes poner tu nombre para que cuando ingreses me aparezca tu nombre y con eso. Ok, listo, Erika. Entonces, bueno, yo les he compartido el enlace a Classroom desde el grupo de WhatsApp. Eh, Voy a entrar aquí. No, pero voy a entrar por este lado. Classroom. En Classroom ya encuentran las sesiones anteriores grabadas. Hemos tenido 4 sesiones anteriormente. Entonces, cuando tú ingreses a Classroom, te vas a unir a Classroom por el enlace que yo les estaba enviando por el grupo de WhatsApp. En la descripción del grupo también está el enlace, tanto el enlace a estas sesiones como el enlace a Classroom. Cuando ingresas a Classroom, vas a encontrar un espacio que dice trabajo de clase. Y en trabajo de clase hay dos espacios, evidencias y sesiones grabadas. Ya llevamos 4 sesiones grabadas, estas creo que 5 incluso. Ya encuentras entonces la sesión. Al ingresar vas a encontrar, cuando ingreses al espacio, vas a encontrar el Inició la enlace al grabación de la video en sesión. Si YouTube alguien de las sesiones que se han grabado. Entonces la primera recomendación es pues que veas los 4 videos de las sesiones anteriores. Y ya hay una tarea asignada que es el modelado con objetos estándar. En la sesión anterior, la sesión del jueves, fecha del jueves 13 de abril, explico, hacia el final de la sesión, explico bien cómo es el ejercicio, qué es lo que se solicita. Es modelar con objetos estándar, los objetos más básicos, modelar una serie de objetos, agruparlos y presentarlos, una habitación. Entonces, si ves aquí, dice que a partir del uso de objetos estándar y extendidos, componga una escena con al menos 6 elementos conformados por varios de estos. Entonces, en la grabación, ahí encuentras al final de la sesión la explicación y les digo, hago un ejemplo del modelado de una cama. Sí, creo que es en esta sesión, es que no estoy muy seguro inició la de grabación. si fue Hacerlo en aquí esta. Ah, desde la sí, fue en frontal. esta. Sí, en la grabación veámosla aquí en YouTube. Esta no me deja abrirlo directamente en YouTube desde acá. Bueno, pero acá vi el ejemplo, modelé una cama con objetos estándar y extendidos que están por aquí en crear, pero bueno, ahorita te lo aclaro. Y les expliqué ahí el paso a paso de cómo hice este modelo. Obviamente en las sesiones anteriores y en la sesión de ese mismo día, pues les explico cómo se organizan los objetos, cómo se copian, cómo se alinean, etcétera, etcétera. Entonces revisa bien los videos
y con eso pues puedes retomar, si no has estado al tanto, puedes retomar a partir de este punto. Entonces procura ponerte al día lo más pronto posible. Ok, listo, muchas gracias. ¿Hay una aplicación en especial que tenga que descargar para hacer eso del modelado o algún... No, la del curso 3ds ¿No? Max. Ah, ok, 3ds listo. Max, esta aplicación lo he explicado desde las primeras sesiones. Al estar ustedes inscritos en este curso, en Sena Sofía pueden descargar el certificado de inscripción, con lo cual pueden ingresar al sitio web de Autodesk. En algún momento también en el grupo de WhatsApp les envié el enlace. Por ahí debe estar el enlace en alguna parte, donde decía que accediendo a ese enlace, creo que es este, sí creo que es este, Autodesk Support, eso está ahí en el grupo de WhatsApp, tiene 7 likes. Cuando ingresan a ese enlace, si no tienen cuenta en Autodesk, les va a permitir crear una cuenta. Ah, no, este no es licencia. Ah, sí. Ah, bueno, este era un anterior de cómo pasar de una licencia trial a una licencia estudiante. Bueno, por algún lado está ese enlace que yo se los envié al principio para poderse registrar, y al registrarse les va a pedir un certificado de estudio. El certificado que descargan ahí en Sena Sofía es suficiente para que les validen la cuenta educativa, y ya al tener cuenta educativa en Autodesk puedes descargar el software sin ningún costo con licencia legal por un año. Licencia educativa, ¿no? Se pretende que no se utilice, no encontré el enlace. Bueno, si alguien lo tiene por ahí y nos lo puede compartir de nuevo ahí en el grupo, les agradecería. Se pretende pues que no sea utilizada para fines comerciales, pero pues igual está completa, totalmente completa, no tiene ninguna restricción ni nada por el estilo. Entonces con eso pues instalas 3ds Max, puedes descargar entrando en Autodesk, ya con tu cuenta puedes descargar desde la versión 2021 a la 2024 que ya salió. No recomiendo instalar la 2024, todavía tiene algunos errorcitos, algunos fallos, y pues no está muy estable. Entonces 2021, 22 o 23, cualquiera de ellas está bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Listo, entonces damos, Profe, dime. yo al entrar al Classroom no me dejó con el correo que utilizo en el SENA. Ah, No sé qué pasa. con mi cena. Ujú. Para poderse unir en Classroom tiene que ser con una cuenta de Google, de Gmail. Puede ser una cuenta personal o puede ser la cuenta Micena. Yo, pues este Classroom lo tengo creado con la cuenta Micena. Entonces debería permitirles a quienes tengan cuenta Micena, debería permitirles unirse, o si no, hagan el intento con una cuenta personal. ¿Sí? También Pueden, lo hice, pero tampoco me dejó. Me porque parece raro. quienes tenemos aquí ya, por ejemplo, mira, incluso hay alguien con Hotmail, eso sí me hace extraño. Bueno, no sé si de pronto ingresó con nombre de usuario Hotmail, pero Edit, pero de pronto se registró con una cuenta Gmail, porque eso sí, Classroom tiene esa restricción, tienen que ser cuentas Gmail. Pero si yo aquí le digo, por ejemplo, que vamos a enviarle correo a los alumnos, veamos, enviar correo electrónico, veamos con qué cuentas están registrados. Mira, Gmail. Ah, pero aquí estás tú, mira, Joana. Ahí estás. Ay, Joana sí. Villado, o sea, tú ya haces parte del grupo. ¿Dónde estás? El ¿Dónde profesor estás? si no me dejó la aplicación. Ah, mira, aquí estás, Joana. Sí, ahí estás. Entonces, no sé, revisa bien porque pues ya debe aparecerte. Cuando ustedes ingresan a Classroom, si ya tienen varias sesiones, pueden ir al menú que está en la parte superior izquierda, van donde dice clases, y ahí les aparecen todos los cursos que tengan con esa cuenta con la que hayan ingresado, ¿no? Entonces revisen porque ahí ya va a aparecer este manejo básico de 3ds Max. Bueno, ok, demos inicio. Sí, 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 profe, ya ¿Ya la encontraste? la cogió. Listo. Ujú. Ok, vale, listo, Joana. Gracias, profe. No, con gusto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar a trabajar con algunos modificadores. Les voy a explicar cómo funcionan algunos, y en la segunda parte de la sesión les voy a contar cómo vamos a trabajar con formas bidimensionales. Son estos shapes. Empecemos por los modificadores. Entonces voy a crear aquí
un par de objetos, una cajita alta con algunos segmentos en altura. La voy a activar a esto que me muestre los contornos. Y hagamos una esfera. Hagamos otra caja cuadradita, digamos una caja de 40 por 40 por 40 centímetros y que tenga unos 20 por 20 por 20 segmentos. Y hagamos una pirámide, por ejemplo. Ok. Entonces veamos algunos de los modificadores que nos ofrece 3ds Max en cuanto a modelado. Porque lo primero que debemos tener claro con respecto a los modificadores es que los modificadores que están aquí en el segundo panel, recuerden que por acá es por donde vamos a acceder a la mayoría de las herramientas dentro de este software. Entonces están en el panel crear, modificar, jerarquías, movimiento, mostrar y utilidades, ¿sí? Create, modify, hierarchy, motion, display y utilities. Ya hemos visto, o más o menos pues hemos entrado y hemos usado herramientas de los primeros paneles: crear, modify, create, modify y hierarchy. En create pues ya creamos los objetos estándar primitivos y los extendidos. En modify pues hemos modificado parámetros de los objetos que ya hemos dibujado y pues vamos a empezar a trabajar con los modificadores que se encuentran aquí dentro de esta lista de modificadores. Y en hierarchy lo único que hemos hecho es modificar el pivote del objeto para poder rotarlo a partir de otro punto, o bueno, algunas otras características que hemos visto a lo largo de las sesiones que llevamos. Los demás paneles no los hemos tocado para nada. De pronto este display lo utilicé en algún momento, pero bueno, se los explico con más detalle luego. Entonces, dentro del panel modificar, si ya tenemos seleccionado un objeto cualquiera, en este caso está seleccionada la pirámide, lo primero que vamos a encontrar son los parámetros de ese objeto seleccionado. En este caso tenemos los parámetros de la pirámide, por consiguiente desde aquí puedo modificarlos. En este caso su ancho, su profundidad y su altura, o cuántos segmentos la componen en su ancho, en el ancho, cuántos segmentos la componen en la profundidad y cuántos segmentos la van a componer en la altura. Y la lista de modificadores que se encuentra en la parte superior de esta cajita que se llama Modifier Stack. Entonces encima de esa caja hay un desplegable. Ese desplegable nos muestra toda la lista de modificadores posibles. Como les decía, no todos los modificadores me van a permitir cambiar el objeto, la geometría del objeto. Algunos modificadores son específicamente para temas de materiales, otros para temas de cámaras, otros para iluminación, otros para animación. Hay diferentes tipos de modificadores para diferentes tipos de tareas. Nos vamos a enfocar un poco y los que les voy a mostrar todos dependen o todos están enfocados más bien, perdón, en modificar la geometría del objeto. Ya les había mostrado en la sesión anterior uno. Voy a seleccionar la caja y voy a desplegar un modificador, el modificador Bend, doblar. Vamos a ese modificador Bend y esto nos va a desplegar una serie de parámetros que nos permiten cambiar las propiedades de ese modificador, que es el que en este momento estamos editando. Entonces vemos que en el Modifier Stack ahora aparecen dos elementos: la caja y el modificador. Si yo voy a la caja, puedo modificar los parámetros de la caja de nuevo, y si voy al modificador, pues modifico los parámetros de ese modificador o cambio los parámetros de ese modificador. Recuerden, y eso lo comenté en la sesión anterior para quienes no estuvieron, que a esto lo identificamos como un método de trabajo no destructivo, donde yo voy agregándole a esto modificaciones, más siempre tendré acceso a las instancias previas del objeto. Entonces puede que yo ya haya doblado el objeto, pero si quiero cambiar algo, por ejemplo quiero que esa caja sea más alta, puedo dentro del Modifier Stack seleccionar la caja y cambiar el parámetro de altura de esa caja. Entonces la hago un poco más alta y no tengo inconveniente. Con algunos modificadores, cosa que también vimos en la sesión anterior, con algunos modificadores al pasar de uno a otro puede que me aparezca un aviso indicándome que si yo hago cambios en ese momento del objeto o en ese punto del objeto, voy a alterar el resultado final de los modificadores que están encima, y ahí es donde me pregunta si quiero anclar el archivo o no, y si quiero continuar. Entonces eso ya lo expliqué, si está en la sesión anterior, explicado en la sesión anterior en el video que ya está ahí subido.
Bien, entonces en este caso, por ejemplo, Bend, pues me permite seleccionar el ángulo, cuánto quiero doblar ese objeto, no importa, no tiene un límite. Bueno, creo que el límite deben ser como 2000 grados. Es decir, puedo incluso rotarlo hasta el punto en que se empiece a sobreponer al mismo. Yo puedo doblarlo más de 360 grados y él no tiene inconveniente. Aquí el objeto, miren que está penetrando el mismo objeto. ¿Sí? Se está intersectando con el mismo. El programa no le encuentra problema a esto porque como no es un software enfocado en el análisis de estos objetos ni en la física de estos objetos, pues para él no resulta inconveniente que la masa ocupe, que dos elementos o el mismo elemento y la masa del mismo elemento ocupe el mismo espacio, cosa que obviamente en nuestra física es imposible. Pero en este caso él no le importa ni lo advierte, pero sí puede presentar problemas, por ejemplo, al momento de renderizar. Si yo tengo este espacio, un objeto que se sobrepone a sí mismo y están compartiéndose sobre el mismo punto o sobre el mismo espacio, están compartiendo caras, al momento de renderizar pueden aparecer manchas. Tal vez en este caso no, por lo que aún no tengo materiales. Sí, miren, todavía pues no aparece ninguna mancha, no parece que hubiera aquí problema. De pronto estas dos manchitas, esta línea, pero esas son de donde inicia el objeto y donde está terminando, no son realmente errores del render. Pero sí pueden aparecer cuando haya materiales, seguramente aparecerán errores, manchas y otras cosas que me indican que sobre esa misma superficie se están compartiendo dos objetos o esa misma superficie la están compartiendo dos objetos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema, tratar de que no se sobrepongan los objetos, evitar esos errores que el programa no me ayuda a evitar él solito. Entonces, bueno, doble el objeto a la cantidad de grados que quiera, luego él por defecto dobla hacia la derecha del objeto, pero si yo quiero que lo doble, por ejemplo, hacia adelante o en diagonal u otra dirección, pues aparece el parámetro de dirección. Entonces voy modificando ese parámetro y él va cambiando hacia dónde va el pliegue. Entonces puedo doblarlo hacia adelante o hacia la izquierda. También me da la opción de doblar en un eje, de doblar en un eje distinto. En este momento estaba hablando solo en el eje Z, pero yo puedo decirle que doble sobre el eje X. ¿Sí? Entonces ahí está haciendo el doblado sobre el eje X. No hay curva porque no hay segmentos. La caja en este momento solo tiene segmentos en la altura, no tiene segmentos en su ancho ni en su longitud, por consiguiente no tiene por dónde partir el objeto. Pero si volvemos a la caja y le damos a esto, por ejemplo, un segmento más en el ancho, pues vemos que ya él empieza a adaptarse a la curva que el modificador le está dando. Luego, entre más segmentos tenga, pues más se va a adaptar a esa curva, pero asimismo también hará que el objeto sea mucho más denso, mucho más pesado. Porque en este momento, por ejemplo, ya con los pocos objetos que tenemos un total de 12.000 polígonos. ¿Sí? Aquí nos dice que tenemos 12.000 polígonos. Este letrerito que acaba de aparecer aparece o desaparece con el número 7, con la tecla 7 en el teclado, aparece o desaparece ese aviso que me indica cuántos polígonos hacen parte de la escena en este momento. No se afanen si empiezan a aparecer miles, el programa está hecho para soportar millones de polígonos en una escena y como ya les había contado anteriormente, finalmente eso depende realmente del hardware, es decir, del procesador, RAM y tarjeta de video con la que cuenten, podrán trabajar escenas más complejas. Entre mejor hardware haya, pues puedo trabajar con escenas mucho más densas, que tengan muchos más polígonos. Entonces, perfectamente, yo por lo menos he trabajado escenas de 20, 30 millones de polígonos sin mayor problema. Pero obviamente un equipo que no tenga, por ejemplo, una tarjeta de video más o menos buena, pues va a sufrir con una escena tan complicada. También, entonces, bueno, puedo volver otra vez al Bend y decirle que no quiero que se doble en X, sino en Y. Entonces va a ocurrir lo mismo ahora, se está doblando en Y, pero las caras aparecen rectas y aquí el ángulo está haciendo que se sobreponga. Entonces, por ejemplo, aquí doblamos esta cantidad, que no se sobreponga el objeto acá, que no cree esa intersección que me estaba creando, pero no hay curva, a pesar de que el gizmo, o sea, esta lineecita naranja, me está mostrando que el objeto debería curvarse por aquí, pues no hay curva porque no hay segmentos. Entonces, mismo tema, me vuelvo a la caja y ahora en la longitud le empiezo a agregar segmentos y vemos que efectivamente se empieza a curvar el objeto, pero ya subimos a 15.000 polígonos esta escena, de 12.000 a 15.000 polígonos. Solo agregué 9 segmentos en la longitud, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el modificador. Esto tiene límites, entonces voy a quitarle segmentos, no digámosle que se doble en Z.
Y si yo no quiero que se doble de principio a fin, pues puedo activarle los límites al efecto, decirle que el límite superior, entonces miren, en este momento él empieza a doblar en cero y termina a doblar en cero, pero puedo decirle que el límite superior esté un poco más arriba, entonces empiezo a subir, a subir, a subir, entonces digamos que el límite superior quiero que esté en 60 centímetros, entonces el objeto se empieza a doblar desde cero hasta los 60 centímetros de la caja, y de ahí en adelante continúa recto el objeto. Aquí se está doblando los 73 grados que tengo asignados en este momento. El objeto tiene de altura 179 centímetros. Entonces estamos doblando solo una parte de él. Eso es el límite dentro de ese efecto. Listo, este es uno de los modificadores. Otro modificador que tenemos disponible, que por lo menos yo suelo utilizar con mucha frecuencia, es uno que se llama Taper. Taper, el anterior era Bend, recuerden. Este Taper me permite ampliar las caras del objeto. Entonces, en este caso, las amplío una cantidad. Esto es como un exponente. Entonces, en este caso, por ejemplo, que si le doy 1, quiere decir que se ha duplicado el tamaño de la cara de arriba con respecto al tamaño original. Se ha duplicado ese tamaño. Si le damos 2, quiere decir que se ha triplicado el tamaño de esa cara superior. Vean que la cara inferior, que no se ha modificado, efectivamente es la tercera parte de lo que ahora es la cara superior. Entonces el valor 2 triplica el tamaño de esa cara. Esto ya puede ser útil, pero la utilidad real de este modificador es que esto lo podemos curvar. Entonces yo puedo hacer que esto se engorde para crear ese efecto, o se adelgace haciendo que el objeto tenga cintura. Entonces esto me permite modelar unas formas medianamente complejas de forma relativamente sencilla. Ahora, el efecto en este caso, le estoy diciendo que va a ser sobre el eje Z, por eso está cambiando la cara de arriba, y el resultado está dándose sobre los planos X y Y. Pero yo podría decirle que solo quiero que el resultado se aplique sobre la cara, sobre el eje X. Entonces sobre Y no hay modificación, sobre X es que está alterando la dimensión de esa cara y asignando la curvatura en la altura. O que por el contrario se asigne en Y, no en X, y ahí tenemos el efecto asignado. Igual que en el caso anterior tenemos límite. Entonces yo le puedo decir que quiero que el límite sea a los 20 centímetros. Por consiguiente la modificación llega, en este caso no está aplicando la modificación completa, solo la aplica hasta donde la modificación iba en 20 centímetros. De ahí para arriba ya no se modifica más, continúa recta la caja, pero no quiere decir que a los 20 centímetros ya esté ampliando 3 veces la cara. No, todavía no. Si voy subiendo el efecto, vemos que él sigue ampliando la cara hasta llegar al final, donde sí efectivamente ha aplicado la cantidad que le di a ese taper. Yo no sé qué traduce taper. Tape es cinta, no sé qué será taper. Nunca he mirado qué traduce o cuál sería la traducción de esa palabra. Otro aspecto indispensable a entender con el trabajo, cuando trabajamos con modificadores, es que si en algún momento alguno de los modificadores ya no me sirve, no lo necesito, o cualquier motivo, yo puedo eliminar ese modificador. Entonces, por ejemplo, esta caja tiene ese taper, pero no me sirve ese taper, pues simplemente selecciono el modificador dentro del Modify Stack y aquí aparece esta papelera que me permite eliminar ese modificador del objeto. Entonces puedo simplemente quitárselo. Entonces le elimino el modificador y listo, está la caja sin modificador alguno. O si no lo quiero eliminar, sino que por un momento quiero ver el objeto sin esa modificación, pues los modificadores tienen también un ojito acá que permite cancelar o activar la visualización de ese modificador. Entonces yo puedo apagar el ojito del modificador, no lo veo asignado, pero el modificador sigue ahí, el gizmo sigue ahí, esa línea naranja, indicándome que efectivamente este objeto tiene un modificador, solo que no lo estoy viendo en este momento. Volvemos a activar el ojito y volvemos a ver el efecto, el resultado del modificador. Yo puedo asignar varios modificadores al mismo objeto, por ejemplo, quitémosle a esto el límite, y aparte de hacerle este taper, también podría torcerlo. Entonces aquí también hay un modificador que se llama twist. Twist, que es como torsión, ¿no? Tornado, twist. Y empezar a rotar el objeto. Entonces empiezo a rotar la cara de arriba sin rotar la cara de abajo.
y logro este tipo de figura. Entonces, ¿cuánto la roto? Pues una cantidad de grados. En este caso la roté 91 grados, vamos a ponerle 90. Listo, está rotada 90 grados la cara de arriba, la cara de abajo mantiene su posición, lo cual genera la torsión a lo largo de la pieza. De nuevo, porque el efecto está aplicado en Z, pero podría torcerla sobre la cara X, sobre la cara Y. ¿Sí? No tiene restricción en ese aspecto. Aquí, por ejemplo, la estoy rotando sobre la cara Y o este resultado sobre la cara X. Este es el resultado sobre la cara Z. Sobre el eje Z, no cara, perdonen. Sobre el eje Z. Y de nuevo aparecen los límites. Entonces vean cómo puedo trabajar con varios modificadores y en cualquier momento alterar los parámetros de cualquiera de esos modificadores. Entonces yo ya lo torcí, pero me parece que estaba muy ancha la cara de arriba. Entonces puedo volver al taper y decirle, no quiero que usted sea de 2, sino que sea un poquito menos, digamos de 1,2. 1,2, listo. Y quiero que esta caja sea más alta, entonces voy a la caja y le digo que su altura no sea de 40, sino de 60 centímetros y logro que la caja sea entonces un poquito más alta. Quitémosle a esto ángulo. Ok, listo. Entonces puedo seguir moviéndome dentro de los modificadores y el objeto original e ir cambiando los parámetros de cada uno de ellos. Repito, en algunos casos, dependiendo del modificador y dependiendo de cuál sea el objeto original, puede que nos dé el aviso de que eso va a alterar los resultados de los modificadores y bueno, otra serie de advertencias a las que pues si no me importan les digo que sí o si no pues cancelo la acción de volver en el modifier stack. Cuando ya seguimos con otros modificadores, pero quería hacer un paréntesis para si yo ya tengo el objeto como lo necesito, digamos ya esto no quiero que se llegue a torcer más, no quiero que se amplíe más esa cara de arriba, no quiero modificar más los parámetros de la caja, pues yo puedo colapsar el objeto original y todos los modificadores que tenga asignados o hasta donde quiera. Si doy clic derecho dentro de este modifier stack, damos clic derecho y aquí aparece algo que dice colapsar todo y colapsar a. Colapsar todo es, por ejemplo, vamos a hacer clic derecho sobre el taper. Entonces si yo le doy clic derecho y le digo colapsar todo, tanto el taper como el twist, los dos modificadores, se van a integrar junto con el objeto base, que ya no va a ser una caja, sino que esto se va a convertir en un objeto editable, en una malla editable. Entonces le digo colapsar todo en el taper, clic derecho sobre el taper, le digo colapsar todo, él me advierte, ahí apareció la advertencia, que sí, que esto va a remover todas las parámetros que tengo en el objeto y que si esto tiene animaciones aplicadas puede cambiar la animación, que si estoy seguro de continuar, le digo que sí o que ancle el archivo y que sí, eso lo expliqué entonces en la sesión anterior, o que no lo haga. Pues en este caso sí, hágalo. Y vemos que ese objeto ya no es una caja con un taper y un twist, sino que ahora es una malla editable. Entonces es un objeto que yo ya puedo editar por medio de sus componentes. Pero esto todavía no lo vamos a ver. Yo les voy a mostrar durante una sesión cómo se trabaja con los subcomponentes de los objetos editables, de las mallas editables o los poliedros editables, porque eso es indispensable para el proceso de modelado. Pero lo vamos a ver después. Entonces vean cómo, a pesar de que le di clic derecho sobre el taper, el twist todavía estaba arriba. Como le dije colapsar todo, él efectivamente colapsó el objeto y los dos modificadores. Pero vamos a darle control Z. Control Z. Si le diera, en lugar de colapsar todo, le dijera colapsar a, collapse to, va a volver a advertir, le digo que sí. Y ahora es una malla editable en la que se han integrado la caja base con el taper, pero el twist quedó solito y puedo seguir alterando los parámetros de ese twist. O irme a la malla editable y alterar de alguna forma esa malla editable. Entonces esa es la diferencia entre collapse to y collapse all. Si dan clic en un modificador distinto al último, porque si dan clic en el último modificador y le dan collapse to, pues es igual, ¿no? Da la misma porque ese A igual es el último modificador, o sea que igual va a colapsar todo. Ok, voy a eliminar estos dos modificadores, quitemos este y dejemos esta caja otra vez de 40. Otro modificador que suelo utilizar con mucha frecuencia se llama esferizar. ¿Qué es esferizar? Entonces vamos a la lista de modificadores y por aquí aparece uno que dice Spherify. Spherify, esferizar.
¿Qué hace esferizar? Pues que convierte ese objeto caja en una esfera. ¿Sí? Lo transforma, como dice su nombre, en esfera. Y dirán ustedes, pero pues si tenemos la esfera, ¿para qué quiero convertir una caja en esfera? Por el tema de los quads y los triads en el modelo. Resulta que, y cuando lleguemos a modelado poligonal, lo repetiré y ahí entenderemos más a fondo el por qué. Pero cuando uno modela por este método de modelado poligonal, tenemos la alternativa de que los polígonos que compongan el objeto tengan cualquier cantidad de caras, de lados. Mínimo 3, obviamente máximo no hay como un límite definido. Pero la recomendación es, sin importar para qué sea el modelo, lo ideal es que los modelos no tengan caras de más de 5 lados. Ideal, si ese modelo por ejemplo es para impresión 3D o para animación, ideal que el objeto todo esté compuesto por caras cuadradas. A eso lo llamamos quads. Entonces que todo el modelo esté hecho por caras de 4 lados. La esfera tiene una serie de caras triangulares, las de arriba y las de abajo. Estas de abajo son caras triangulares, porque así está hecha la esfera y así se cierra el objeto. Mientras que esta esfera, que es una caja esferizada, no tiene caras triangulares por ningún lado. Todas sus caras son quads, son caras cuadradas. Entonces esto me ayuda bastante para el modelado, para los procesos de modelado. Las mallas, como les digo, si se van a exportar para animación o se van a animar aquí en el programa o se van a exportar para modelado, para impresión 3D, perdón. Lo ideal es que estén compuestas por quads, no triángulos, no polígonos de 5, 6, 7 lados. Si en algún punto no puedo hacer que la malla tenga o el polígono tenga 4 lados por X o Y motivo, es mejor que tenga 5 a que tenga 3. Porque, como les digo, eso se los voy a explicar a fondo más adelante en el curso, pero digamos que esos polígonos de más de 5 lados suelen terminar presentando errores en algunos procesos. Entonces tratamos de evitar a toda costa que eso ocurra. Por eso aparece este modificador esferizar. Se puede hacer sobre cualquier objeto, pero yo la verdad nunca lo he hecho sobre otro objeto. ¿Cómo funcionaría sobre la pirámide? Siempre lo hago sobre cajas. Esferizar. Bueno, pues está tratando de convertirlo en esfera. Vamos a la pirámide, démosle segmentos. 20, 20 y 20. Pues sí la convirtió en una esfera rara, ¿no? Pues como más bien como un tipo lápiz muy gastado. Pero bueno, ahí la trató de esferizar efectivamente. Entonces nada, quitémosle ese modificador. ¿Qué otros modificadores resultan interesantes a la hora de modelar? Tenemos, por ejemplo, una serie de modificadores que son bastante más complejos de lo que yo les voy a mostrar aquí, pero quiero que los conozcan porque se los van a cruzar en los procesos de modelado con cierta frecuencia, y son los modificadores FFD. Entonces aparecen por acá FFD 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, caja y cilindro. ¿Qué hacen esos modificadores? Voy a ponerle un 3x3x3. Cuando le asigno ese modificador a un objeto, él entonces encierra el objeto en un gizmo que efectivamente está dividido en 3 partes a lo largo, 3 partes a lo ancho y 3 partes en la altura. Y aparecen en la mayoría de modificadores, o cuando el objeto es una malla editable y tiene subcomponentes, aparece en el modifier stack una flechita antes del modificador. Esta flechita me permite acceder a los componentes de ese modificador o a los subcomponentes del objeto. En este caso me permite acceder a los componentes del modificador. Y los componentes son puntos de control, algo que llama latencia y algo que dice volumen. Esto no lo uso con frecuencia, digamos, lo uso pero nunca lo he usado a fondo como para conocerlo al 100%. Pero digamos que lo que normalmente uno hace con este modificador es tomar los puntos de control y con esos puntos de control empiezo a moverlos. Por ejemplo, tomo este punto del centro y lo muevo en Y hacia adelante y miren lo que estoy haciendo con la esfera. Empiezo a deformarla, o la empiezo a hundir o la empiezo a estirar. Entonces hace que el objeto se empiece a comportar de una forma muy elástica y se deforma a partir de la ubicación de estos punticos del FFD. Entonces, por ejemplo, si quiero puedo tomar estos 3 puntos, moverlos, por ejemplo, aquí en diagonal, y entonces estoy logrando una forma diferente a partir de estirar ese objeto.
¿Cuál es la diferencia entre los diferentes FFD? Pues la cantidad de puntos de control que me permite. Obviamente el de 2x2 pues permite 2 puntos de control por cada lado, o sea, uno en cada esquina. El de 3x3 como este pues tiene 3 puntos de control. El de 4, entonces quitemos este. El de 4, el FFD 4x4 pues crea 4 puntitos de control. Entonces yo ya podría aquí decirle por ejemplo que quiero modificar este punto, este de aquí, este de acá y este de acá, y ya no voy a estirar el objeto igual que en el caso anterior con una punta tan pronunciada, sino que lo modifico con una punta digamos un poco más gruesa, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Simplemente dependiendo de la cantidad de puntos de control pues puedo agregarle más o menos deformaciones. Entonces, por ejemplo aquí podría tomar estos puntos y los de la mitad, voy a tomar estos puntos, con control presionado tomo los de la mitad y hago esta modificación, y los del centro los voy a llevar más hacia adentro. Entonces, por ejemplo, logramos este tipo de modelo simplemente arrastrando una serie de puntitos. Los que dicen caja o cilindro pues me permiten determinar la cantidad de puntos. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un plano. Voy a hacer un plano que mida 50 por 50 centímetros y que tenga muchos segmentos. Que tenga, por ejemplo, 100 segmentos por un lado y 100 por el otro. Plano muy denso. Y le asigno un FFD, pero en este caso no le voy a asignar ni el de 2, ni el de 3, ni el de 4, porque además esto es un plano, no necesita puntos en la altura porque este objeto no tiene altura, sino que le voy a asignar un FFD box. Al asignar el FFD box, él me permite entrar, por defecto asigna 4 puntos por cada lado, pero puedo entrar a este botoncito que dice Set Number of Points. Hago clic en él, me despliega esta caja donde puedo indicarle cuántos puntos quiero en cada lado, por cada eje o por cada dimensión del objeto. Entonces yo aquí puedo decirle, por ejemplo, que quiero 20 puntos en la longitud, 20 puntos en la altura y en el ancho, perdón, un solo punto en la altura, porque como les digo, bueno, dos, mínimo dos, porque el objeto ni tiene altura. Le damos OK y vemos que efectivamente aparecieron una serie mucho más amplia de puntos de control. Entonces yo ya puedo, desde la vista superior voy a hacer esto. Yo puedo tomar una serie de estos puntos, por ejemplo, tomar este y este de acá y este, ya me mareé con tanto puntito. Listo, digamos esos puntitos y llevar esos puntos hacia arriba para obtener esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a hacer una caja de huevos, bueno, una cosa así, ¿no? O, qué sé yo. Algún tipo de objeto, unas paticas medio orgánicas de una superficie, no sé, hay muchas posibilidades ahí, ¿no? Obviamente, como ya lo he dicho en varias ocasiones con respecto a las curvas, pues en este caso si la curva está muy pronunciada, por ejemplo, si subimos mucho más esto, pues se empieza a notar que esto no es curvo, ¿no? Que aquí son caras planas a lo largo del objeto. ¿Por qué? Porque le faltan segmentos, no tiene los suficientes segmentos para poder crear curvas, pero pues eso se solucionaría yendo al plano y asignándole mucho más segmentos, 300. No quiero tumbarlo tampoco, 300 por 300. Entonces tengo superficies mucho más curvas porque tengo más segmentos a lo largo de las cuales crear esa curvatura. ¿Sí? Entonces controlamos digamos esas curvas a partir de la cantidad de polígonos que compongan el objeto, entendiendo que no debemos excedernos mucho porque matamos al equipo. Miren, ya estoy en casi 200.000 polígonos, empezamos en 12.000 y ya estoy en casi 200.000 polígonos. Entonces, primero eso, que debo pensar en el hardware, si me va a permitir o no trabajar con escenas tan densas. Y segundo, pues que no siempre es necesario que el objeto tenga tantos segmentos, ¿no? Si este objeto va a estar en primer plano, puede que hasta necesite más, porque aquí ya se empieza a notar las caras planas. Pero si el objeto va a estar por aquí decorando algo, ¿sí? Por ejemplo por allá, tengo una escena estática, voy a hacer una imagen estática y digo, bueno, esto es lo que quiero renderizar y lo renderizo, pues ese objeto realmente está muy por allá atrás como para que se note si eso no es realmente curvo. Y puede que no necesite que tenga tantos segmentos, entonces puedo reducir un poco la cantidad de segmentos, volver a la caja y en lugar de 300 le voy a dar 150 y 150. Listo.
y al volver a renderizar muy seguramente no vamos a notar mayor diferencia en las curvas. Sí, ahí está. No, ¿por qué? Porque no estoy tan cerca al objeto, porque como la cámara no se mueve, es una imagen estática, sé que en ningún momento se va a acercar más al objeto, entonces puedo mantenerlo con una densidad mucho menor. Y de casi 200.000 polígonos cambia a 63.000 polígonos. Entonces debemos fijarnos muy bien en cómo utilizamos esa densidad de las mallas en función de para lo que sea el objeto y de dónde vaya a estar ubicado dentro de la escena. Bueno, voy a quitar ese FFD. Listo, quitémoslo. Dejémosle a esto, sí, los 150 divisiones en un eje y en otro. Otro modificador que utilizo con alguna frecuencia es algo que llama ruido. Entonces, por ejemplo, aquí voy a asignarlo sobre esta caja que está esferizada y el ruido se llama noise. Make some noise. Noise. ¿Qué hace este noise? Empieza a deformar el objeto de una forma irregular. Irregular quiere decir que esto funciona por estirar el objeto en X, Y o Z. Si yo empiezo a estirar esto, pues esto lo empieza a estirar, perdón. Esto lo empieza a estirar de una forma... Ave María, el mouse está molestando. Ya. Vamos a asignarle, por ejemplo, así. De una manera irregular. Vean que esto tiene medio curva, no son las mismas curvas adelante y atrás. Le empieza a dar como una formita mucho más orgánica e irregular, pero además ese ruido tiene la opción de hacerlo fractal. Entonces, si lo hacemos fractal, pues el efecto es muchísimo más brusco sobre el objeto. Entonces, ¿qué quiero modelar una piedra? Bueno, entonces yo puedo decirle estírese por aquí así, estírese en Y más o menos así y estírese en Z más o menos así. Listo, ahí tenemos un objeto bastante irregular, una roca X. Lo puedo hacer un poquito más rugoso porque en este momento no está nada rugoso, es fractal pero no está nada rugoso. Entonces puedo empezar a hacerlo un poquito más rugoso para que el objeto se deforme de maneras más agresivas. ¿Sí? Y ahí logro un objeto totalmente irregular. Es irregular, digamos, es medianamente aleatorio, pero ese aleatorio depende realmente de unos valores preconfigurados para los modificadores que están almacenados en esto que se llama semilla. Entonces esto de la semilla lo que permite es, con los mismos parámetros, cambiar el efecto. Porque si yo cambio, está en semilla 0, si lo cambio a la 1, pues tengo un resultado totalmente diferente. Y si lo cambio a la semilla 2, tengo un resultado distinto. Y a la 3 un resultado distinto. Entonces, digamos que puedo obtener, con el mismo modificador y los mismos parámetros, puedo obtener varios objetos muy diferentes entre sí. Y además eso incluso es animable. Yo puedo decirle a esto que lo quiero, bueno, yo no les voy a explicar ahorita animación, pero digamos quiero animar esto y en este cuadro quiero que pase a la semilla 0 y entonces resulta que el objeto se está deformando a lo largo del recorrido para pasar de una semilla a otra. Entonces puedo animar eso, podemos hacer diferentes efectos con esto de la semilla que escoja para el modelo. Quitémosle esta animación, no la necesitamos. Ya se los contaré luego cómo va el tema de las animaciones. Entonces dejemos esto en 0. Listo. Ahí tenemos otro modificador que suelo utilizar. Lo utilicemos mucho, por ejemplo, para hacer terrenos rápidos. Un terreno que necesite así como con urgencia, pero que no tenga ninguna condición específica, ni tenga ningún parámetro que yo deba controlar. Pues simplemente le asigno a este plano un modificador noise, ruido, y lo estiro en Z. Entonces lo hago fractal de una vez, lo empiezo a estirar en Z. Ok, y ahí tengo un posible terreno, ¿no? Entonces yo ya puedo trabajar sobre esto, puedo hacer diferentes cosas sobre este tema. Que quiero un terreno que tenga agua, entonces hago una cajita por aquí, hagamos una caja por aquí. Listo, y aquí tenemos un terreno con agua. Que esto se ve por aquí, nada, después puedo modificar esto para que se tape. Además que si por ejemplo fuera una escena, qué sé yo, tengo que hacer una escena donde se vea un lago y por aquí salen las montañitas, pues esto no se va a ver, ¿no? Esto de aquí no se va a ver. Por consiguiente no me importa lo que pase acá o lo que esté pasando por este lado. Lo importante es este pedazo de
de la escena y listo, ahí tengo mi laguito con montañitas y en fin. Entonces ahí puedo jugar de muchas maneras con estos modificadores y combinando objetos. O una hoja arrugada o qué sé yo. ¿Qué otros modificadores resultan interesantes? Aquí hay un modificador, pero es que este no valdría la pena mostrárselos en estos objetos. Bueno, voy a hacerlo. A ver, no le presten mucha atención a lo que voy a hacer en este momento porque no viene al caso, pero voy a romper esta pirámide con una caja. Una caja sin segmentos, un solo segmento en cada lado. Listo, y voy a atravesar esa caja con la pirámide. O más bien, le voy a atravesar a la pirámide esa caja, listo. Le atravesé la cajita. Ok, y lo que voy a hacer es romper la pirámide con esa caja. Hagámosla un poquito más ancha. Ok, entonces vamos a romper la pirámide con esta caja. Esto es lo que digo que no le presten atención. Yo se los voy a enseñar a hacer la próxima sesión. Entonces aquí voy a ir a una booleana y le digo que quiero eliminar boolean y que quiero cortar este objeto. Listo. Entonces ahí corté la pirámide. Los objetos en Max y en ningún programa de modelado poligonal, en ninguno, los objetos están llenos. Realmente no. Él solo está haciendo cálculos sobre las caras visibles de ese objeto. Perdón. Él solo está haciendo cálculos sobre las caras visibles de ese objeto, pero ese objeto realmente es hueco. Si yo, por ejemplo, convirtiera esto en un objeto editable, en una malla editable, y eliminara algunos polígonos, por ejemplo, estos 4 polígonos los borrara, vemos que por dentro eso está hueco. Eso no tiene relleno realmente, porque el programa no necesita calcular el relleno, porque como les digo, como no está enfocado en hacer análisis ni hacer simulaciones físicamente correctas o necesariamente físicamente correctas, pues él no necesita analizar la masa del objeto, él solo necesita saber cómo se comporta el exterior del objeto. Pero cuando por ejemplo lo corto, como en este caso, pues él entiende que al cortarlo uno no espera que el objeto esté hueco. Por consiguiente lo que hace es crearle una cara adicional que parezca que el objeto sí está lleno y que al cortarlo todo eso adentro es masa, pero no es cierto. Esto es una carita simple que de nuevo, si yo convierto este objeto, este que acabo de cortar, lo convierto en un objeto editable y borro esa cara, pues vemos que por dentro del objeto efectivamente está hueco. Totalmente hueco. Pero este ya me sirve así hueco. ¿Por qué? Voy a hacer porque el modificador que les voy a mostrar me permite crear paredes sobre objetos huecos y se llama shell. Shell traduce como concha, ¿no? O caparazón. Es este, shell. Entonces asignamos ese modificador shell y miren lo que logro. Logro darle caras a esos elementos que eran solo planos. Y puedo indicar qué tan ancha es esa cara. Si quiero que sea hacia afuera o si quiero que más bien sea hacia adentro. Dejémosla en 0 hacia afuera y empecemos a hacerle la cara hacia adentro. Entonces empieza a crear el grosor del objeto, la cara interna, hacia adentro, la interna. Entonces, bueno, este es el modificador shell para crear esas paredes sobre objetos huecos, así no esté hueco. Es decir, aquí si le asignamos el modificador va a ser lo mismo que hizo en la pirámide. Yo le asigno el modificador y vemos que dejó el objeto hueco, pero le hizo pared. Ahora sí le hizo pared y una pared en la que yo puedo controlar qué tan ancha es esa pared. Pero, igual lo hará sobre un objeto lleno. Por ejemplo, sobre este objeto, si yo le asigno ese modificador shell, lo que pasa es que no lo voy a ver porque el objeto tiene caras por todo lado. Está cerrado por todo lado. Pero si yo le asigno el modificador shell y le digo que vaya con una cara hacia adentro, por ejemplo, de 1 centímetro. Si el mouse está molestando muerto. De 1 centímetro, pues no estoy viendo nada. El efecto no lo veo. Pero sí existe. Es decir, sí le asignó ese relleno interno. Si cortáramos el objeto en este momento, veríamos que efectivamente este objeto está hueco. Entonces, por ejemplo, voy a hacer otra caja. Por aquí. Listo, la voy a atravesar este objeto, hagámosla más alta.
y se le voy a atravesar este objeto. Ave María. Y es el clic el que está molestando. Listo, así. Entonces veremos que ya es la caja está cruzando el objeto y le quito un pedazo a esta caja con la otra. Insisto, no se fijen mucho en lo que estoy haciendo, que lo explicaré con calma en la próxima sesión. Y listo, miren que este objeto sí tiene pared. Este objeto sí tiene paredes laterales porque tenía asignado el modificador shell. Entonces, aunque no las veíamos, sí le creó caras hacia adentro. Listo. ¿Qué otros modificadores pueden resultar interesantes en este punto? No, creo que con estos, porque como lo ven hay muchísimos, pero pues explicarlos todos no es posible y pues creo que con esto por lo menos dejo claro, espero haber dejado claro cómo es el trabajo con modificadores. Ya ustedes a medida que vayan trabajando con el software, lo vayan entendiendo más, lo vayan conociendo más, pues irán conociendo otros modificadores que les permiten otras cosas. Pero por ahora creo que con esto es suficiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna aclaración, comentario? ¿Vamos más o menos claros? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si yo quiero colocar más modificadores, o sea, si digamos que tengo hasta cierta parte modificado, el grosor, la altura, quiero dejar hasta ahí colapso, puedo agregar otro más para hacer otra forma a partir de un tamaño en específico. Sí, efectivamente se pueden agregar modificadores sin ningún inconveniente. Por ejemplo, y eso se hace mucho cuando estamos modelando. ¿Sí? Se utiliza, se acostumbra muchísimo colapsar, luego asignar otro modificador, luego colapsar. Por ejemplo, cuando uno va a modelar personajes, ¿sí? Un caso. No voy a modelar aquí un personaje, pero quiero darles algún ejemplo. Voy a hacer aquí un pequeño plano. No, en la frontal no, aún en la vista superior. Aquí en la vista superior. Entonces va a ser un planito, supongamos así. Listo. Y lo voy a dejar solamente con unos 6 segmentos por cada lado, nada más. Es más, necesito solamente como 4. Listo. Resulta que, por ejemplo, si yo quiero hacer un objeto simétrico, aprovecho y les muestro otro modificador. Si yo quisiera modelar un objeto simétrico, que hay muchísimos, ¿no? Empezando por los personajes, digamos que normalmente los personajes, por orgánicos que sean, son simétricos, así como nosotros. Nosotros no somos perfectamente simétricos, pero pues sí bastante. Y pues los personajes también se diseñan así. Uno, por empatía, porque es más fácil empatizar con un personaje que tenga ciertas características similares a nosotros, a diferencia de trabajar con un modelo o un personaje que sea absolutamente diferente físicamente a cualquier cosa que veamos como humana. Entonces pues es más difícil empatizar. Entonces por temas de narrativa normalmente los personajes tienen cierto grado de simetría. Y por otro lado, porque eso facilita el proceso de modelado. ¿Por qué? Porque voy a, por ejemplo, le voy a asignar esto un modificador eh, editable poly, edit poly. Listo. Y con este modificador voy a eliminar, por ejemplo, estos polígonos. Selección por cruce y voy a eliminar estos polígonos. Y luego a esto le asigno un modificador que me permita hacer la simetría. Entonces yo voy aquí, hay un modificador que se llama Symmetry. Symmetry. Aquí está, simetría. Que lo que hace es crear un... porque lo invirtámoslo. No, en X. Ve, porque me está haciendo... ¿Por qué qué? Porque me está eliminando las caras. No debería eliminarme estas caras. Porque no me las está dejando ver.
Ahora sí. Sí, es que es en X, no en Z. Listo. Entonces, creo este modificador. Le asigno este modificador al objeto. El modificador de simetría. Y empiezo a hacer alteraciones sobre la malla. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir al modificador anterior, al edit poly, y empezar a alterar el objeto moviendo sus componentes. Entonces voy aquí al edit poly. Como está activo este botoncito, eso se los conté en la sesión anterior. Dentro del modifier stack, en la parte inferior tenemos una serie de iconos. Ya les había hablado de este ahorita. Les dije que con esto podía eliminar algún modificador que ya no quisiera sobre el objeto. Este modificador me permite, sin importar en qué punto esté el objeto, me permite, aquí me está dando la advertencia, me permite ver cómo es el objeto con todos los modificadores que tenga hacia arriba. Si esto no está activo, él cambia. Entonces en la simetría se ve la simetría, en el edit poly se ve solo el edit poly. Entonces no, voy a activar esto, vuelvo al edit poly y le digo por ejemplo que quiero alterar sus vértices. Y tomo este vértice y lo muevo hacia adentro y miren lo que está ocurriendo con el otro vértice, con el vértice del lado opuesto. Entonces esto me permite modelar rápidamente objetos que sean simétricos. Ahora por ejemplo voy a tomar este borde con este y voy a crear aquí una carita adicional. Listo, ahí está la carita adicional creada. Ahora voy a, no sé, a dividir estos. Entonces seleccionemos este borde. Esto es modelado poligonal. Lo que estoy haciendo aquí es modelado poligonal. Se los explicaré, ya les dije, va a haber un par de sesiones dedicadas a esto del modelado poligonal. Así que no se preocupen. Si no están entendiendo nada de lo que estoy haciendo en este momento, no hay problema. Listo, y entre ellos voy a hacer, por ejemplo, un puente. Listo, y ahora estos dos los voy a llevar, perdón, este y este los voy a llevar un poquito hacia el centro. Listo, digamos que ahí estoy modelando algo simétrico. Fácil porque entonces solo me enfoco en un lado y él va generando el otro. ¿A qué voy entonces con la pregunta que me hacías? Por ejemplo, en algún punto a mí ya no me va a servir que ese edit poly sea un modificador, por ejemplo. Entonces no hay problema, yo puedo colapsar en el edit poly para que ya no sea un plano con editable poly, sino que sea un edit poly. Colapso a ese punto, collapse to, ¿sí? Y la simetría, esto ya es una malla que ya he colapsado y encima está el modificador simetría que no lo colapsé con el resto de la malla. O no, yo necesito que sea simétrico porque voy a hacer algo. Por ejemplo, voy a conectar dos lados. Yo aquí no puedo conectar dos lados porque un lado es reflejo del otro, entonces realmente no se van a conectar. Entonces yo necesito hacer algo con esta malla, entonces puedo colapsar aquí. Puedo colapsar esto, ¿sí? Listo. Y hacer lo que necesite. Por ejemplo, voy a dividir estas caras. Entonces supongamos que ya no está simétrico, ¿no? Entonces hay que aclarar, ya no es simétrico el objeto. Listo, esto por ejemplo lo voy a conectar, acepto. Estos de aquí también los voy a conectar. Aquí sí ya me toca hacer la tarea doble porque ya no está con la simetría. Eso lo hubiera hecho antes, pero bueno. Y elimino esto y esto. Y conecto el objeto, por ejemplo, por acá. Entonces digo que quiero que entre este ladito, este y este se cree ahí un puente. Entonces creo aquí el puente. Listo. Eso era lo que necesitaba, por ejemplo. O ya necesito hacerlo asimétrico. Y ahora voy a, no sé, voy a hacerle un taper. Entonces vamos al taper. Y le modifico un poco la cara superior. Listo, ampliamos un poquito la cara superior. Ok, listo. Ahora necesito volverlo a colapsar y necesito volverlo a hacer simétrico. Por algún motivo, no sé, lo que se me ocurra a mí. Voy a ir al editable poly, voy a tomar estos tres bordes. Estos tres lados, este y los voy a conectar con un solo elemento. Ok, entonces necesito que esto vuelva a ser editable y volverlo a ser simétrico, no sé. Entonces puedo colapsar otra vez. Sí, listo, ya es un solo objeto editable. Borro la mitad del objeto. Entonces selecciono toda esta mitad y la elimino. Y le vuelvo a asignar el modificador de simetría.
Vuelvo y le asigno la simetría. Siempre se me pierde. Simetría. Listo. En X e invierta el plano. Listo. Esto que está ocurriendo aquí, que cuando le pongo la simetría desaparece el objeto, no es que el objeto desaparezca, sino que él lo está reflejando hacia él mismo. O sea, está sobreponiendo el objeto, no lo está reflejando para el otro lado. ¿Por qué? Porque este objeto, este modificador simetría, refleja hacia la izquierda, no refleja hacia la derecha, refleja hacia la izquierda. Y como el objeto que estoy reflejando ya está a la izquierda, pues está generando el reflejo sobre él mismo, lo cual, digamos que no elimina, hace que no se puedan ver las caras. Entonces, por eso el modificador me permite, uno, seleccionar sobre qué eje es el que quiero que se dé la simetría, cuál es el eje espejo. Ese eje va a estar, o el espejo va a estar pasando por donde esté el pivote del objeto. Si yo no necesito el reflejo pegadito a él, puedo mover el pivote y él va a asumir el espejo donde esté el pivote. Y dos, por eso tiene este flip, porque no quiero que lo refleje para la izquierda porque el objeto está a la izquierda, quiero que lo refleje a la derecha, entonces invierto el reflejo. Le doy flip y él invierte hacia donde está reflejando. Entonces, bueno, ahí está. Y así sucesivamente, todo el tiempo uno está haciendo esto, uno está modificando, asignando modificadores, colapsa ciertos modificadores, otros sí los deja editables, en algún punto vuelve y colapsa, vuelve y asigna otros modificadores, así se trabaja todo el tiempo, especialmente cuando hacemos modelado poligonal. Entonces la respuesta es sí, no hay ningún problema, no hay inconveniente, yo puedo colapsar, convertir eso en una malla y luego asignarle otros modificadores y puedo hacer esta tarea cuantas veces sea necesario hasta obtener el modelo final sin inconveniente. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera hacerle esto un shell, digamos, este es el objeto ya, pero necesito que tenga paredes, porque esto es una superficie, esto no es sólido. ¿Qué quiere decir que no sea sólido? Esto se los voy a explicar cuando veamos los materiales y las luces. Pero miren que si yo renderizo en este momento, el objeto no es... bueno, este motor de render sí lo hace visible. Pero, permítanme cancelo esto. Pero, voy a cambiar el motor de render para que lo veamos. Scanline. Listo. Entonces, si yo renderizo en este momento, el objeto no se ve por todo lado. Miren que hay caras que no se ven. Y si lo llego a renderizar por debajo, aquí prácticamente no voy a ver nada. ¿Ven? Se ven muy pocas caras. ¿Por qué? Porque cuando tengo una cara suelta, una cara que no tiene grosor, el programa solo calcula por un lado de la cara. Es decir, si yo hago una esfera, el programa no está haciendo cálculos. Cada uno de estos es un polígono. Cada uno de estos cuadraditos es un polígono. O de estos triángulos de aquí arriba. El programa no hace cálculos sobre los dos lados de ese polígono. Solo hace cálculos sobre el lado que está hacia afuera. Porque es el que se ve. Y es el que él necesita calcular. La parte interna de ese polígono, él no la calcula. No hace ningún cálculo sobre ese objeto. Porque no lo necesita y ahorra tiempo con eso. Entonces, ¿qué pasa cuando el objeto está compuesto por caras así, por planos? Y no tiene un adentro cerrado, o sea, no está cerrado, pues que encontramos lados donde el objeto no se ve. Todo lo que ven aquí en negro efectivamente no es visible para el programa. Entonces aquí, por ejemplo, voy a asignar un shell, pero esto tiene una simetría. Al asignar ese modificador shell va a ocurrir una cosa chistosa y es que seguramente se va a partir el objeto. Bueno, aquí sí lo unió. Bueno, sí, porque la unión solamente está sobre estas caras planas. Ahí tendría que hacer curvitas para poderles mostrar. Pero bueno, muy probablemente si fuera un personaje al hacer esto, él en estos puntos no uniría el objeto, sino que se notaría que se parte, se rompe en esa unión. Entonces muy probablemente me toque colapsarlo, asignar el modificador shell y luego volver a convertirlo en una malla editable, borrar la mitad y volver a hacer la simetría. Sí, eso depende de las características del modelo. Este está muy sencillo y pues no va a dar mayor problema, pero en un modelo más complejo es muy probable que le toque a uno empezar a hacer esas tareas, ¿no? Asigne, colapse, vuelva y asigne el otro y bueno, así sucesivamente. Bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los modificadores? De todas formas iremos viendo algunos otros a lo largo del resto de las sesiones del curso, porque como les digo, hay modificadores para muchas cosas, no solo para alterar la geometría del objeto. Entonces algunos de esos modificadores los vamos a ver en sesiones siguientes. Regálenme un segundo, por favor, solo un segundito, no se me vaya.
Niños, se lavan los dientes y se empillaman, por favor. Se lavan los dientes, no se los puedo lavar porque estoy en clase. Por favor, se los lavan, ¿sí? Y Juan, por favor, empillámese si no está empillamado. Ya, disculpen. Bueno, pasemos entonces al tema de las líneas. Como les dije, es la segunda parte de la sesión de hoy. Vamos a ver cómo funcionan las líneas en Max. Hasta ahora habíamos trabajado con objetos estándar y extendidos que se encuentran dentro del panel Geometrías, Geometry, Subpanel Geometry, en el panel Create, en el panel Crear. Al lado de ese subpanel Geometrías tenemos otro subpanel que se llama Shapes, Formas. Y estos shapes me ofrecen formas bidimensionales, líneas. En esta versión 2022, 2023, 2024, creo que incluso en la 2021, aparecen ya aquí algunas opciones, como estas curvas NURBS, curvas compuestas, spline extendidas, bueno. En versiones anteriores, del 2020 para atrás, es muy poco probable que aparezcan. Seguramente splines y NURBS será lo único que encontrarán. Estas otras son nuevas. No las encontrarán si tienen versiones viejitas del programa. Entonces vamos con los splines normal, luego vemos los extendidos, vamos con los splines. Y esto también me ofrece una serie de elementos. Líneas, rectángulos, círculos, elipses. Y la mayoría de ellos son también paramétricos. Es decir, si yo dibujo por ejemplo un rectángulo, pues yo puedo decirle a este rectángulo que tenga tanto de longitud, tanto de ancho. Y si quiero puedo redondearle las esquinas. Entonces por ejemplo que tenga 1 metro de longitud, 100 centímetros. 100 centímetros de ancho y que sus esquinas se redondeen 5 centímetros y vemos que efectivamente las esquinas se redondearon. Entonces hasta aquí es un objeto paramétrico, hasta aquí. Pero la línea tiene una característica bien especial. Hagamos otra, un círculo por aquí. Esto es un círculo. El círculo solo tiene un parámetro que es su radio. Resulta que la línea no es un objeto visible para el motor de render. O sea, la línea está ahí solo para que finalmente yo logre un modelo tridimensional con ella. La línea por sí sola no significa nada para el programa. Entonces, si en este momento yo renderizo, pues en escena no hay absolutamente nada. No vemos nada aquí. Les voy a mostrar entonces cómo se editan las líneas y estas formitas simples muy rápidamente. Pero luego vamos a ver, y eso entonces cómo lo convierto ya en objetos. Entonces, formas que tenemos. Empiezo por el rectángulo, ya les mostré, círculo, ya les mostré, elipse. Pues la elipse básicamente tiene dos dimensiones, ¿no? La longitud y su ancho. Tanto el círculo como la elipse tienen esta opción que dice Outline, que me permite convertirlo en una línea doble. ¿Sí? El círculo también. Entonces, si vamos a los parámetros del círculo, el círculo, debe ser que lo pasaron a las formas extendidas. Seguramente como crearon esas formas extendidas, ya no tiene aquí el outline, el solo círculo. Bueno, entonces, corrijo, el círculo no tiene outline. Arcos, entonces el arco básicamente es de dónde a dónde va el arco, con clic sostenido, suelto, muevo el cursor para definir el radio de ese arco y ahí están los parámetros, radio, dónde empieza el arco, en qué ángulo, mínimo 0, ¿sí? Máximo pues 359,9 y dónde termina, entonces en qué ángulo termina. Entonces yo puedo decir por ejemplo que quiero que el arco vaya de 0 a 270 grados, ahí está la curvatura. Recuerden otro aspecto que había mencionado en la ocasión anterior, sí creo que lo había mencionado acá, creo que sí, es que no siempre el 0 va para el mismo lado aquí en Max, desafortunadamente, ¿no? Eso los mostré con los objetos estándar, con la esfera y el cilindro. Que si yo hago una esfera y le asigno a esa esfera el slice y le digo que el slice vaya de 0 a 90, el 0 para la esfera queda arriba, no queda a la derecha. Mientras que si hago por ejemplo un tubo, listo, y a ese tubito también le asigno un slice de 0 a 90. Bueno, aquí lo hizo igual, ¿en cuál es que no? El toro, el cilindro, miremos, me está haciendo quedar mal el cilindro. De pronto corrigieron eso y ahora... Pero bueno, vieron que efectivamente en el arco no, 0 es hacia la derecha. Pero bueno, miremos.
slice de 0 a 90. Aquí miren, aquí sí fue, aquí el 0 en el cilindro sí es hacia la derecha, no es hacia arriba como en el tubo o en la esfera. Entonces no se fíen mucho del valor del ángulo, siempre tienen que remitirse a revisar y a chequear dónde es el 0 para esa figura específica, porque no siempre va a ser para el mismo lado. Entonces bueno, el arco básicamente tenía eso y lo puedo convertir en una tajada. Entonces lo puedo convertir en un pie slice, en una tajada de ponqué, en un pedazo de torta, ¿no? Entonces sin importar su ángulo, pues queda cerrado como pedacito de torta. Luego tenemos la dona. La dona es un círculo doble. Sí, ahí está la dona, que tiene básicamente radio 1 y radio 2. Cualquiera de los dos puede ser el mayor o el menor, no importa. Sí, cualquiera de los dos radios puede ser el interno o el externo. Luego tenemos el polígono. Entonces en el polígono controlamos la cantidad de lados, mínimo 3, máximo 100. Sí, mínimo 3, máximo 100. No tenemos otra posibilidad. Tenemos lo de 6 lados. Y tiene un radio. 6. Ay. Ya. 6 lados. Y tiene un radio que está medido del centro o centroide del polígono, que es donde está el pivote en este caso, o al vértice o al punto medio del lado del polígono, dependiendo de si es inscrito o circunscrito. Si es inscrito, quiere decir que la distancia, esos, digamos 60, pongámosle 60 centímetros cerrados, esos 60 centímetros van del punto central del polígono, o centroide se llama en geometría, a el vértice, a cualquiera de los 6 vértices que tiene este polígono. Si es circunscrito, no va a cambiar el radio, solo lo va a cambiar a circunscrito. Ven que se hizo un poquito más grande. Ahora los 60 ya no van al vértice, sino van al punto medio del lado del polígono. ¿Sí? Entonces, ¿por qué inscrito o circunscrito? Porque eso es para saber si queda inscrito o circunscrito en el círculo. Entonces, si yo hago aquí un círculo de radio 60, ahí está. El polígono circunscrito queda por fuera, el polígono inscrito queda por dentro de ese radio 60. Y puedo redondearle las esquinitas. Entonces puedo decirle que se redondeen las esquinas con determinado radio. Luego tenemos la estrella. Entonces la estrella tiene más o menos los mismos parámetros del polígono. ¿Cuántas puntas? Mínimo 3, máximo 100. Más o menos los mismos parámetros. ¿Qué radio tiene? Radio 1 y radio 2, que de nuevo, cualquiera de los dos puede ser el interno y cualquiera el externo, ¿no? No importa, cualquiera puede ser el más chiquito o el más grande. Y puedo redondear las puntas. Entonces en este caso, si redondeamos las puntas, como tiene doble punta, hacia afuera y hacia adentro, pues puedo redondear con uno las puntas de afuera y con el otro puedo redondear las puntas de adentro. Cuando jueguen con esta figurita, deben fijarse en que al redondear las esquinas, si lo van a hacer, no se empiecen a cruzar las líneas, porque él no avisa. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, aquí se empezaron a cruzar las líneas. ¿Ven? Aquí ya empezaron a aparecer unas líneas y es porque el objeto ya se está cruzando él mismo. Incluso aquí ya es probable que se empiece a cruzar y ya tenga líneas sobrepuestas. Y eso nos va a generar errores. Lo voy a dejar ahí un momentico para mostrarles los posibles errores que puede generar eso. Luego viene el texto. Entonces para el texto simplemente hacemos clic, escribimos en esta cajita que nos aparece qué texto es el que quiero. Entonces escribimos. Listo. Le damos tamaño a ese texto. Ese tamaño está en centímetros. El tamaño del texto, miren por ejemplo ahí 60 centímetros, que es lo que tiene hagamos una cajita de 60, un rectángulo de 60, para que veamos a qué hacen referencia esos 60 centímetros. Listo, esto tiene 60 centímetros. ¿A qué hace referencia los 60 centímetros? A la caja tipográfica, ¿sí? Miren que si yo ubico la caja que mide 60 sobre el texto que mide 60, no es que las letras midan 60, es que si aquí hay un párrafo, el siguiente párrafo empieza a 60 centímetros
de la línea anterior. Entonces, si este texto, por ejemplo, lo convertimos en párrafo, aquí puedo dar enter, escribiendo, y escribir abajo. Entonces lo que tiene 60 es de donde empieza el texto de arriba, la línea de arriba, a donde empieza la segunda línea o la siguiente. ¿Sí? Esa es la altura del texto en este caso en Max. Y digo en este caso porque no siempre es eso, ¿no? Digamos, si ustedes están trabajando en Word, la altura del texto hace referencia a la altura que tenga la M mayúscula. O en general la mayoría de mayúsculas, pero cualquier software toma, o las fuentes, toman como referencia la M. Entonces el tamaño que tenga la M mayúscula, ese es el tamaño del texto. La altura que tenga esa letra. Entonces si yo le doy 12 puntos es porque hay 12 puntos de la base a la parte alta de esa M. O el valor que le den. Aquí no, aquí entonces es de línea a línea de texto. La caja tipográfica. Y ya, pues esto puede inclinarse, pueden separarse las letras o pueden separarse las palabras, las líneas de texto, ¿sí? Con kerning y leading, y puedo seleccionarle fuente. Entonces puedo cambiar la fuente que quiera, las que el programa acepte. No acepta toda fuente, ¿sí? Pero sí me acepta varias fuentes de las que tengo instaladas en mi equipo. Y alinearlo, inclinarlo si es itálico, subrayarlo si quiero que se subraye, alinearlo a la izquierda, al centro, a la derecha, justificado. ¿Sí? Ahí tiene. Es un mini editor de texto, muy muy sencillito, no tiene mucha ciencia. Luego viene la hélice sí toca verla en la perspectiva porque la hélice es tridimensional. Entonces, aquí está la hélice. Sí, es tridimensional, como les decía. Porque tiene radio 1, radio 2, altura y cantidad de giros. Entonces, por ejemplo, que tenga 5 giros. Ahí está. Esa es la hélice. Como les decía, es tridimensional a diferencia de las demás figuras que son totalmente bidimensionales. Esto es una línea, pero es una línea que avanza en Z. Entonces se consideraría tridimensional. Luego viene una herramienta que yo nunca le he encontrado uso, yo jamás la he usado para nada, pero seguramente a alguno le resultará útil, que se llama huevo. Esta figurita de huevo, ¿sí? Pues puede que resulte útil en algún caso. Yo jamás he usado esta figura para absolutamente nada, pero bueno, ahí está. Y las otras, sección y freehand, estas las dejo. Bueno, freehand es a mano alzada, ¿no? Es como ir trazando, ¿no? Y ya, él va creando, hay varios vértices, ni sé cuántos le habrá creado a esta figura, seguramente muchos. Sí, ahí tiene varios vértices, pero bueno, eso ya se los explico. Y la sección la vemos luego, porque eso me permite, bueno, no, de una vez, igual no la vamos a abordar en otro momento. La sección me permite extraer líneas de objetos tridimensionales. Por ejemplo, tengo esa tetera y creo aquí un plano de sección. Entonces ubico ese plano de tal forma que cruce la tetera. Listo. Hagámoslo un poquito más ancho. Listo, digamos que así. Ubicamos el plano a cierta altura y miren que aquí en la perspectiva se logra apreciar que a medida que el plano avanza, quitemos aquí el Edge Faces, listo, miren que a medida que el plano va subiendo, va dibujándome una línea, como una línea amarilla alrededor del objeto. No sé si cambiémosle el color a la tetera para que lo puedan apreciar mejor. Tenemos esta tetera en azul. Ok, listo, ahí está la linecita amarilla que les mencionaba. Entonces a medida que voy subiendo, él va dibujando esa línea, redibujándola, y en el punto en el que yo quiera, por ejemplo en este punto, yo puedo decirle que ahí quiero crear una forma, create shape. Le doy create shape, él me dice con qué nombre quiere crearlo, entonces esto le pongo contorno tetera 01, ok, y ha creado efectivamente una línea. Ahí está. Creo una línea que es el contorno de la tetera en ese punto donde el plano estaba atravesándola.
Eso es a lo que llamamos sección y está dentro de las formas bidimensionales en 3ds Max. Pero hay un objeto que no tiene parámetros, que es la línea. La línea no tiene parámetros. Si yo dibujo una línea, digamos, hago clic en algún punto y hago clic en otro y puedo continuar cuantas veces quiera. Para terminarla doy clic derecho. Y vamos a modificarla. Esta línea no tiene parámetros. Tiene una serie de subelementos, de componentes, y yo puedo transformar esos componentes, ¿sí? Moverlos, rotarlos. Puedo asignarle modificadores, en fin, a esta línea, pero no tiene parámetros. O sea, no puedo controlar la longitud, ancho, dirección, algo así, no se puede. Digamos, no se puede como parámetro. Se podrá tomando referencias y otras cosas, pero no se puede como parámetro. El tema es que la línea la editamos es a partir de sus componentes, los vértices, que en este caso esta línea tiene 3 vértices, el vértice inicial, el vértice final y otro vértice acá en el medio. O puedo seleccionar, trabajar con sus segmentos, que son el espacio compuesto o el fragmento de línea compuesto entre punto y punto, entre vértice y vértice. O puedo trabajar con todo el spline. En este caso este spline está compuesto por un único spline. Un spline compuesto por varios es este que creamos al hacer la sección de la tetera. Este es un spline que tiene varios splines. Tiene este pequeñito, tiene este grande, el central, y este que es el del hace la teterita, que es otro spline distinto. Entonces tengo varios splines dentro de un mismo spline. Yo esto le digo spline, me disculpará si aquí alguien habla bien inglés, conoce la palabra y estoy pronunciándola mal, no sé. Yo siempre le he dicho spline, eso sería más como un SP-line, ¿no? Como línea SP, pero no, me ahorro tiempo diciendo spline. Hasta aquí, bien, preguntas. Permítanme un segundito, me sirvo agua. Ya volví. Disculpen. Qué pena, un segundito. Hola, amor. Amor. No, es que te llamaba a ver cómo ibas porque pues estoy aquí en clase. Ay, bueno, yo voy aquí en casa hablando. Ah, bueno, mi amor. Pues yo termino como en 20 minutos. No alcanzo a salir por ti, ¿cierto? No, no creo. No, tranquila, yo llego. Vale, mi amor. Vale. Entonces ya nos vemos acá. Vale, bueno. Chao, amor. Ya. Juan Pablo, su mami ya llega en 10 minutos. En 10 minutos está su mami acá. Donde usted no esté con los dientes lavados y en pijamado, Juan Pablo, mañana tenemos un berraco problema. Ya, listo, disculpen. Bueno, entonces, el tema es que para trabajar con las líneas realmente no nos sirve de mucho las formas simples. Digamos, no siempre nos van a servir las formas simples y en la mayoría de ocasiones vamos a tener que recurrir a los componentes de esas líneas para poderlas trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar las líneas? Les voy a contar a partir de estas dos que son líneas y no son formas simples.
les voy a contar cómo se trabaja con los subcomponentes de esas líneas. Pero aquí necesito hacer una pregunta. Yo sé que aquí hay diseñadores gráficos entre nosotros y ¿quiénes, levanten la mano por favor, quiénes saben de dibujo vectorial? ¿Quiénes han usado software de dibujo vectorial? Freddy, Giovanni. ¿Nadie más? ¿Nadie más ha usado software de dibujo vectorial? Illustrator, Corel, hasta el mismo Canva tiene... Ah, ok. Fernando. Listo, vale. Muchas gracias. Gracias. Sí, porque necesitamos... Digamos que es más fácil entender esta parte para quienes ya han trabajado dibujo vectorial en alguna otra herramienta, porque se parece mucho. Se va a parecer mucho a cómo se dibuja en programas como Illustrator, como Corel, como Canva, como cualquiera de esos de dibujo vectorial. Entonces, cuando seleccionamos una línea editable, dime, Freddy, Miguel, ¿estás levantando la mano para decir que sí o tienes pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? Ah, bueno, vale. Bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, activen su micrófono y la hacen, no se preocupen. Entonces, bueno, cuando seleccionamos una línea editable, a diferencia de las formas básicas, porque si yo selecciono una forma básica en el panel modificar, pues me da los parámetros de esa forma básica. Los que sea que tenga como parámetros. Pero al seleccionar la línea, voy a dejar esta línea en rojo para verla más fácil. Al seleccionar la línea, entonces puedes acceder a los subcomponentes o subelementos de esa línea. Entonces vamos a los vértices. Lo primero que vamos a hacer con los vértices o con cualquiera de los elementos es transformarlos. O sea, puedo mover ese vértice, moverlo y volverlo a ubicar. El tema es que los vértices pueden estar definiendo segmentos rectos o segmentos curvos. Por ejemplo, en este caso, este vértice, los tres vértices están definiendo segmentos rectos. Por eso, pues simplemente los muevo y ya. Pero si vamos, mejor dicho, voy a unir esta, ahorita les explico esto, para no tener que estar pasando de una a otra. Si vamos a una línea, a uno de estos vértices, es muy probable que estos... no, estos también están en rectas. Sí, estos están en rectas. Voy a tomar este vértice acá, todos están en rectas. O sea, esto sacó la sección en líneas rectas, no, ninguna es curva. Entonces voy a tomar este vértice de aquí y voy a dar clic derecho sobre ese vértice. Y ahí aparece un menú con varias opciones. Pero nos vamos a enfocar en esta cajita que dice Bezier Corner, Bezier Corner y Smooth. Está en Corner. Quiere decir que ese vértice traza un segmento o llega a él un segmento recto y sale un segmento recto. Lo vamos a convertir en un Bezier. Y miren lo que ocurre ahora. Ya no es una recta, ahora esto es una curva y una curva que controlamos por estas palanquitas, que, repito, quienes ya hayan hecho dibujo vectorial la reconocerán. Estas palanquitas de control permiten determinar la apertura de las curvas y la tangencia de esas curvas. Entonces puede ser que sea una curva más alargada por aquí, o más alargada por este lado, o una curva más ancha, o más cerrada. Entonces voy controlando con la palanca la dirección y magnitud de esa curva. Al ser una curva Bezier, un vértice Bezier, recuerden, clic derecho y le dije que fuera Bezier, la curva es continua. Entonces, si estiro la curva para un lado, se estira para el otro. Si modifico la curva, la dirección de la curva por un lado, la modifica por el otro. ¿Para qué? Para crear una curva continua, una curvatura continua. Pero puedo decirle también que sea más bien un Bezier Corner. Y si es un Bezier Corner, entonces también es curva, pero ahora ya no es una curva continua. Yo puedo hacer que esa curva se rompa, que sea más ancha a un lado y menos al otro, que tenga una dirección a un lado y una dirección distinta al otro. Entonces esto es Bezier Corner. Así puedo crear figuras de este tipo, ¿no? Curvaturas no continuas. La otra opción, bueno, es hacerlo corner, entonces para que vuelva a ser recta, salga y llegue y salga recta, o suavizado, smooth. En ese caso es curva, pero no aparecen palanquitas de control.
No puedo controlar la curva por esas palancas. Simplemente es curva, pero sin control alguno. Entonces voy a dejarla en Bézier. Listo, vamos a controlar esto como curva. Por ejemplo, todas estas deberían ser Bézier, porque esto deberían ser arcos, no rectas. Entonces puedo seleccionar toda esta serie de vértices por ventana. Selecciono todos estos, doy clic derecho y digo que todos sean Bézier. Y ahora sí, estos son curvitas. ¿Sí ven? Ahora sí son curvas. El tema es, cuando esto es una curva, lo diré 1000 veces porque aquí siempre nos vamos a encontrar con esto. Como la curva no existe en estos programas de modelado poligonal, esto realmente es una seguidilla de segmentos rectos. Creo que lo alcanzan a notar. Tengo un segmento recto por acá, otro segmento por acá, otro por aquí, y así voy con una serie de segmentos rectos que tratan de dibujar una curva, pero realmente no es curva. ¿Cómo controlo entonces la cantidad de segmentos que generan la curvatura? Dentro de las opciones que me da la línea, hay una primera opción. No está aquí de primera. Bueno, yo la había movido por ahí abajo. Eso debe aparecer de primera, pero bueno, no importa dónde aparezca. Que dice aquí interpolación. No importa dónde aparezca, así se llama la cajita, interpolación. Si desplegamos la interpolación, esto dice que está en 6 pasos en este momento. ¿Qué quiere decir que está en 6 pasos? Que esa curva completa está dividida en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fragmentos. 6 fragmentos generan esa curvatura. Yo puedo decirle que quiero una interpolación mayor de, por ejemplo, 30 segmentos, 30 pasos. Y entonces ahora la curva se ve más curva. Ya no notamos los segmentos rectos. Todavía están, pero es que ya no son 6, ahora son 30 segmentos rectos. Entonces es más difícil notar el facetado de esa curvatura. Y tengo una curva mucho más continua. El tema es que estas curvas finalmente las vamos a utilizar para convertirlas en objetos sólidos, en objetos tridimensionales. Entonces, igual que en el caso de asignarle segmentos a objetos planos, lo que voy a lograr es sí una curva más suave, pero también un objeto mucho más denso, mucho más complejo. Entonces todo está en, otra vez, ¿para qué es ese objeto? ¿Qué tan cerca o lejos voy a ver ese objeto? Si necesito o no modificar ese objeto para determinar cuántos vértices o en cuántos segmentos divido la curvatura de ese tipo de líneas. Estas curvas son a su vez, no, aquí voy a hacer una cosa para que lo podamos ver. Voy a asignarle esto un modificador. Pasemos aquí a la perspectiva y démosle esto una altura. Esto, digámosle que me muestre los bordes. Ok, listo. Vamos a pasar otra vez a los vértices de la línea y activemos el Show End Result. Listo. Resulta que esos pasos tienen dos opciones. Esa interpolación tiene dos opciones. Optimizado y adaptativo. ¿Qué es optimizado? Por ejemplo, esta curva es curva, o esta línea, perdón, es curva aquí abajo, pero parte recta y llega recta. Por consiguiente, en las partes más rectas no necesita tener tantas curvas, tantos segmentos. Entonces, los segmentos en los que está dividiendo la línea no son regulares. Esos segmentos son más pequeños cuando la curva se cierra. Aquí tengo segmentos mucho más pequeños de lo que de la distancia que da en estas partes de la línea donde no hay curvatura o donde la curvatura es menos pronunciada. Eso es que sea optimizado, perdón. Y adaptativo hará que elimine segmentos en donde no necesite curvarse. Entonces, por ejemplo, en este caso, acumula todos los segmentos en donde va la curva y en las partes donde no hay curva, elimina segmentos porque no los necesita. Entonces, podemos jugar con esos valores si queremos que sea o no optimizada la curvatura y si queremos que sea o no adaptativa esa curvatura. Entonces, bueno, la voy a dejar optimizada, no la voy a hacer por ahora adaptativa. Listo, esos son en principio los vértices. Los segmentos son el área comprendida entre vértice y vértice. Entonces volvamos a la vista superior. Todo esto es un segmento. Cada uno de estos es un segmento. Toda el área comprendida o la sección comprendida entre vértice y vértice es un segmento. Y luego tenemos, bueno, ya les había dicho los spline, que tenemos en este caso
3 spline. Continúo con los vértices. Empiezan a aparecer entonces una serie de opciones. Son varias opciones. Yo no me voy a detener tanto en estas. Digamos que no lo considero tan útil. Se las voy a mostrar como para que las conozcan, que sepan pues que están ahí, pero no me voy a detener mucho en explicarlas todas en detalle una a una. Simplemente les voy a contar qué hace cada una de estas opciones de forma muy rápida. Ya si quieren luego pueden ver el video si necesitan repetir parte de esas opciones o de qué hace cada una de esas opciones. Entonces voy rápidamente en cada una de ellas. Las opciones que aparecen activas en el panel de modificaciones cuando estoy en la línea cambian según el subobjeto en el que me encuentre. O no cambian, sino que se activan unas y otras no. Por ejemplo, aquí en los vértices tengo todo esto activo, pero si paso a los segmentos hay algunas de estas que no están activas. Y si paso al spline hay algunas que se activan y otras que se desactivan. Entonces no siempre están las mismas opciones. Entonces voy a mostrarles segmento o subelemento por subelemento cuáles se activan y cuáles no. La primera opción que encontramos, bueno, esta de selección, esto es para determinar qué voy a seleccionar, si vértices, segmentos o splines, entonces vértices. Luego viene, esto de soft selection se los explico cuando veamos modelado poligonal, funciona igual aquí y allá y se los explico mejor allá. Luego viene entonces ya la sección de geometría donde dice crear línea. La primera opción es crear más líneas sobre esta misma línea. Entonces creo más segmentos. Yo aquí puedo seguir creando segmentos adicionales. Una condición cuando creo líneas es que si yo hago clic y vuelvo y hago clic, creo una recta. Pero si hago clic sostenido, empiezo a trazar curvas. Entonces con clic sostenido voy trazando curvas. Si quiero volver a la recta, entonces esta última ya va a salir curva, pero si solo hago clic, de ahí en adelante vuelvo a las rectas. Si me acerco al primer vértice de un segmento que esté abierto y hago clic sobre cerca a ese primer vértice, él me pregunta si quiero cerrar esa línea. Entonces puede que sí o puede que no, digámosle que sí. ¿Qué pasa con las líneas cerradas o abiertas? Esto todavía no lo vamos a ver a fondo en el modificador, pero se los puedo mostrar ya porque esto ya tiene una extrusión. Miren que las formas cerradas, al extruirlas, ahorita hablo de la extrusión, se convierten en objetos sólidos cerrados, mientras que las formas abiertas no, se convierten más como en tipo cintas. Entonces, en este caso, al cerrar la figura, lo que me aseguro es de que la entienda o la pueda entender como un objeto sólido lleno y no como un objeto abierto en pared. Listo, continúo. Attach me permite unirle una línea a otra. Entonces, por ejemplo, esta era solo una línea que yo dibujé en B inicialmente y luego lo que hice fue hacerle un attach a la sección que habíamos extraído la tetera para que la entienda como una única línea con varios splines, pero una única línea. Aquí no, bueno, por ejemplo, le puedo unir, unámosle, attach, unámosle el círculo. Entonces le uno el círculo y ahora ese círculo hace parte de la misma línea, solo es un spline distinto. Entonces, por ejemplo, este spline ya hace parte de la misma línea. Miren que ya me muestra los vértices y todo de ese círculo porque hace parte de la misma línea. Luego viene attach múltiple porque si yo necesito unir varios objetos a uno solo rápidamente, pues lo puedo hacer por lista. Ejemplo, voy a hacer aquí un rectángulo. Hagamos un rectángulo que mida 1 metro por 1 metro. Y adentro va a ser otro rectangulito que mida, supongamos, 10 por 10 centímetros. Listo. Y esto lo va a hacer un array. Tools, array. Tools, array. Y que cada 15 centímetros en X. Y me cree unas 7 copias. Y en Y me cree también unas 7 copias. Cada 15 centímetros entre una y otra. Le damos OK. Listo, ahí se crearon otros rectangulitos, me sobraron algunos. Voy a eliminar los de los extremos. Estos y estos se van. Y estos los voy a poner más o menos centrados. Más o menos, no me va a complicar aquí. Ahí. Listo. Entonces yo necesito que a esta línea, a este objeto, se le unan todos esos otros rectangulitos. Que todo lo entienda como una única línea. Entonces, ¿qué hago? Me voy al panel modificar y resulta que este rectangulito es un rectángulo. Por consiguiente, no me da las opciones de la línea. ¿Qué puedo hacer para que lo entienda como línea?
doy clic derecho ya sea sobre el objeto seleccionado o dentro de la caja de modificaciones, dentro del Modifier Stack, doy clic derecho donde dice que esto es un rectángulo y ahí aparece algo que dice convertir a. Y entre ese convertir a está convertirlo en un editable spline, o sea, en un spline editable. Entonces le digo que lo convierta en un editable spline. Y él ya no es un rectángulo ni me da los parámetros del rectángulo. Esto sí es totalmente destructivo. Él ya no puede volver a ser rectángulo. Bueno, con control Z, ¿no? Pero ya no me da las opciones del rectángulo. Pero ya me da las opciones de la línea. Entonces yo le puedo decir que quiero hacer un attach múltiple. Entonces le doy attach múltiple. Él despliega la lista de objetos por nombre. Entonces yo le digo que le voy a unir todos estos rectángulos. No sé cuáles son. Digamos del 4 al 43, no sé si el 3 también haga parte, attach, si el 3 también era parte de esos. Entonces este sí lo uno solito, attach y le uno este. Listo, y entonces ya todos ellos hacen parte de la misma forma. Eso me ofrece una ventaja rápida y es que, por ejemplo, si esto lo llego a extruir, repito, ya les explico ahorita qué es la extrusión, es por ahora un modificador, pues esto ya lo reconoce como si fueran huecos. ¿Sí? Esto ya lo reconoce como si fueran huequitos porque la forma está totalmente dentro de otras. Si no fuera así, si por ejemplo yo tomara este spline y lo dejara intersectando con el objeto, miren ahí, parte adentro, parte fuera, veamos qué ocurre con la extrusión, que lo entiende como si se uniera, como si los dos fueran un único cuerpo. Y queda totalmente por fuera igual, entiende este objeto. Este spline que queda por fuera de la figura lo entiende como un objeto aparte y lo trata como un sólido externo. Listo, volvamos al editable spline y volvamos a la vista superior. Listo, dejemos esto más o menos por acá. Ok, continúo. Entonces estábamos en attach. Bueno, luego viene esto de sección, que esto no me acuerdo, esto no me acuerdo bien cómo era. Después lo miro y les cuento porque no me acuerdo ahorita qué era. Reorientar es para cambiar el sentido de los vértices, ya les explico esto. Bueno, insertar. Entonces aquí aparecen dos opciones que necesitamos entender. Insertar y por aquí abajo hay una que dice refinar. ¿Dónde está refinar? No se me pierde. Si estoy en los vértices. No, es que no estoy en los vértices. Vértices. Aquí está. Insertar y por aquí hay una que dice refinar. Refinar. Se me perdió refinar. Refine. Está aquí arriba. Refine. Las dos hacen lo mismo. Refine e insert hacen lo mismo y es agregar vértices. Entonces, por ejemplo, si yo le digo aquí refinar y hago clic sobre alguno de los segmentos, donde haga clic agrego un vértice. Miren, ahí agregué un vértice, aquí otro, por aquí otro, por aquí otro. Y ya esos vértices yo después los puedo tomar, moverlos, ¿sí? Hacer lo que quiera con ellos. Lo mismo ocurre con insertar, pero hay dos diferencias. Una, que a diferencia de refinar, donde hago clic no es donde queda el vértice. Yo hago clic y él ya rompe el segmento, pero aún no he ubicado el vértice. Ya tengo que hacer otro clic para ubicar el vértice. Y además él continúa dibujando. Yo no he terminado, entonces él sigue permitiéndome insertar más vértices. Lo mismo que en el caso anterior. Si hago clic se crea una recta. Si hago clic sostenido se crea una curva. Listo. Y para terminar de insertar, clic derecho. Entonces con eso terminó de insertar vértices. Pero si bien digamos que esto puede ayudar porque me ayuda a redibujar rápidamente si tengo que hacerlo en alguna parte, tiene un detalle en el que se deben fijar y es que él inserta todos los vértices en 0 en Z. Si la línea no está en 0 en Z, genera un problema serio y es, por ejemplo, esta línea no está en 0 en Z. Esta, la de los circulitos, esa sección está elevada. Miren que si vamos a la perspectiva, quitemos esa extrusión un momento. Miren que esa línea está por el aire. ¿Sí? Esa no está como las demás en 0. ¿Qué pasa si yo inserto? Entonces voy a ir a la superior y voy a insertar vértices aquí. Voy a los vértices, le digo insertar y le inserto algunos vértices a esto.
Listo. Con esos vértices. Aparentemente todo está bien, pero si nos vamos a ver esto en perspectiva, en una vista tridimensional, veremos que esos vértices están por el piso. Entonces, si yo vuelvo a extruir esto, resulta que me creó como una rampa ahí. ¿Sí? Entonces debemos fijarnos, cuando insertemos, cuando usemos esa opción de insertar, debemos fijarnos muy bien en que la línea esté por el piso. Si no está por el piso, problema con insertar. Listo, seguimos. Luego viene este botoncito que dice Make First, y es que todo spline, o sea, no toda línea, sino todo spline dentro de esa línea, tiene un primer vértice y es el que se ve diferente a los otros. ¿Sí? Uno de estos vértices no es como los otros, y es este, que es amarillo. Los demás son blancos. Todos los demás son blancos. Miremos esta forma. En esta forma, miren, aquí hay un vértice amarillo. Todos los demás son blancos. En esta línea, aquí está, este es el vértice amarillo. Todos los demás son blancos. Entonces, ¿qué es lo que indica el primer vértice? El primer vértice determina dónde empieza a analizar la geometría el programa. Dónde empieza a analizar la línea. Si la línea está abierta, el primer vértice sí o sí está en uno de los extremos. Sí o sí. Cuando la línea está cerrada, pues toca mirar dónde está ese primer vértice. Y si por alguna razón necesito cambiar el primer vértice, que ya no sea, por ejemplo, en este caso, sino el del lado, selecciono el vértice que quiera y le digo aquí Make First, hacer primero. Entonces, hacemos clic ahí y veremos que ahora este es el vértice amarillito. Luego viene aquí una cosa que dice fusionar, este fuse, que fusiona vértices. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, estos tres vértices. Estos tres, le doy aquí en Fuse y él los funde en uno solo. ¿Sí? Los une en un mismo punto, pero realmente no los unió en uno solo, porque vean que los tres vértices siguen existiendo. Los une en un mismo punto, pero después ahí tendríamos que hacer otra operación para que efectivamente fuera un único vértice. Tendríamos que soldarlos, pero bueno, digamos que esto me permite hacer que todos los vértices se unan en un mismo punto. Luego viene ciclo, que me permite ver la dirección de la línea. Entonces, si vamos por ciclo, él me va mostrando hacia dónde está leyendo la línea el programa. Entonces vean que la está leyendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso se puede cambiar. Por ahí hay una opción que dice invertir, que permite cambiar la dirección de lectura de la línea. Luego, bueno, este cross insert no me acuerdo qué hace, no recuerdo. Luego viene, ¿qué hace esto? No me acuerdo. Luego viene fillet y chamfer, que redondean el vértice seleccionado, como el ángulo seleccionado, o lo cortan en chaflán. Entonces ahí tenemos fillet y chamfer. Y ya. Digamos que lo demás, bueno, oculta el vértice, entonces el vértice no ha desaparecido, pero no lo vemos, lo puedo volver a aparecer, que lo separe de la figura, pero eso no lo va a hacer todavía. Listo, luego vienen los segmentos sí no tienen muchas opciones aquí distintas, ¿no? Viene lo mismo de crear línea, attach, bueno, break, yo puedo coger este segmento, le doy aquí en break, y lo que le hace es que separó ese segmento. ¿Por qué no lo separó? Ya, aquí. Tengo que hacer clic, perdón. De aquí a acá, por ejemplo. Entonces ahí lo que hizo fue crear un segmento adicional. ¿Sí? Ahí rompió el segmento. Tengo que hacer clic. Es que el break también está en los vértices, que no se los mostré. También está en los vértices, pero en los vértices sí funciona distinto. Miren, si selecciono este vértice, que es un solo vértice, y le doy break, él lo que hace es romper ese vértice en dos vértices distintos y abre la figura. Sí, eso es el break. ¿Cuál es el inverso del break? Soldar, que está también ahí arriba, weld. Por ahí está, aquí está, weld. Este weld permite dos vértices separados unirlos en uno solo, soldarlos, weld. Pero eso al frente tiene un valor. Y ese valor indica a qué distancia máxima pueden estar esos dos vértices para que él los pueda soldar. O sea que es probable que en este caso no los solde. Solde, creo que es la expresión correcta. No los solde, miren, no los solda. Pero si ampliamos la tolerancia, le digo aquí, por ejemplo, 50 centímetros puede haber entre uno y otro, y le damos weld, ahí sí los unió. Bueno, los weldió, digamos, pues
Lo soldó. Listo, dejemos. Obviamente esto normalmente no se utiliza con valores muy grandes. ¿Por qué? Porque hay una ventaja grande aquí y es que Max me recibe líneas de Illustrator, por ejemplo. Entonces yo no necesito realmente dibujar líneas en Max, que no es tan sencillo. Tiene muchas opciones, no es que no sea sencillo, es que tiene muchas opciones. Entonces si yo ya sé dibujar en Illustrator, por ejemplo, o en Canva, o en Corel, o en cualquiera de ellas, yo puedo dibujar la línea en esos programas y traerla a Max. Y él me la recibe. Pero el problema es que muchas veces esa línea llega con todos los vértices explotados. O sea, aparentemente la forma está bien, pero después uno va a mirar y resulta que todos los vértices están abiertos. Entonces tiene uno que coger todos los vértices y soldarlos, pero que los weldee, los que estén uno sobre otro. Porque si esto tiene mucha tolerancia y yo cojo varios vértices, por ejemplo aquí le digo 100 centímetros de tolerancia y le digo weld, muy seguramente, miren, unió un poconón de vértices que no debía haber unido. Entonces sí es importante jugar con esas tolerancias. 0,1. Listo. Estaba en los segmentos entonces. Bueno, break. ¿Qué otro? Refine, sí es el mismo refine del vértice, ¿no? De los vértices. Hago clic y donde hago clic agrega un vértice, pero no es un vértice abierto, es un vértice sobre la línea. Y la única que sí aparece, que no está en ninguna otra de los subelementos, es este dividir. Y ese dividir me permite dividir el segmento en varias partecitas, agregando una cantidad X de vértices. Si yo le doy aquí dividir con un vértice, él va a agregar un vértice en toda la mitad. Si le digo que lo quiero dividir con 3, no es que lo divida en 3 partes, es que agrega 3 vértices, o sea, realmente lo divide en 4. Le digo dividir y él agregó 3 vértices, 1, 2 y 3, dividiendo así un segmento en ahora 4 segmentos, 1, 2, 3 y 4. Pero eso funciona de manera totalmente equidistante si estamos en una línea. Si estamos en una curva y la que divido es esta curva, por ejemplo, dividámosla con 15 segmentos, 15 vértices, no lo hace equidistante. Él deja más cerca los vértices donde la curva más se cierra y los separa más donde la curva esté más abierta. ¿Sí? Entonces no es del todo equidistante, como para que no lo vayan a utilizar de pronto pensando en que yo divido esta curvita en partes iguales. No, no se parte en partes iguales. Y por último el spline, que este sí tiene algunas opciones que no tienen las demás. No les voy a explicar ahora las booleanas, o bueno, sí, esto no me demoro mucho explicándoselas. Esta es la que más nos importa, outline y las booleanas. ¿Qué es el outline? Crea un contorno de esa línea. Por ejemplo, tomo este spline y le digo que va a hacerle un outline hacia adentro o hacia afuera y él crea un contorno adicional cerrando la forma porque está en una forma abierta. Si la forma ya está cerrada, como por ejemplo esta, y sobre esta le hago un outline, entonces simplemente él va a crear la forma hacia adentro o hacia afuera con el valor que le demos aquí, ¿sí? Con el valor que se le dé ahí. Pero como ya es una forma cerrada, pues la forma que crea, pues también es una forma cerrada. Más grande, más pequeña, pero también es una forma cerrada. Y por último, estas booleanas que son relativamente sencillas. Por ejemplo, yo voy a atravesar estos dos. Se los voy a atravesar de esta forma. Listo, y le digo, yo nunca uso las booleanas aquí, que voy a hacer una unión entre este spline y este otro, lo selecciono los dos, le digo que voy a hacer una unión y hago clic en el botoncito boolean. ¿Y por qué no me está haciendo la booleana? Boolean. Bueno, y ahora no me está uniendo las dos formas. ¿Por qué no me las está uniendo? No sé. Debería unirlas. Vamos a ver si la subtracción sí funciona. Boolean. Ya, ahora sí. Es que no puedo tener las dos seleccionadas. Bueno, esos son cambiecitos que van apareciendo. Toca tener una sola seleccionada. Esta, le digo que va a ser una unión, hago clic en booleana y hago clic en esta forma y ahí efectivamente las unió en una sola. Entonces cortó lo que sobraba y unió esto en una sola forma. Si por el contrario lo que quiero es quitar un pedazo, entonces selecciono esta, digo que voy a hacer una subtracción, hago clic en boolean y hago clic en la otra figura. Y le quité, con esa otra figura, le quité el pedazo a esta. Entonces unión, subtracción e intersección.
Entonces quiero una intersección entre esta forma y esta otra, boolean, y deja solo el área, el espacio en común entre esas dos formas. Unión, subtracción e intersección. No es tan complicado, pero yo nunca lo uso acá. Como les digo, yo realmente dibujo esos vectores en otro lado. Les muestro para quienes sepan usar Illustrator u otra herramienta de dibujo vectorial o les resulte más fácil dibujar en otro lado en vectores, eso sí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillito y voy a hacerlo con un loguito. Porque además hay que dar la siguiente ejercicio número 2. Tarea número 2. Ya vamos a terminar. Uy, sí, es que ya me extendí, perdonen. Ya terminamos, un minuto nomás. Tarea número 2, vamos a crear unos logos. Vamos a crear unos logos en 3D. Entonces, para que vayan dibujándolos o consiguiéndolos. Entonces, yo, por ejemplo, voy aquí a, no sé, World of Logos del mundo. Hay un sitio que se llama Brands of the World. Uno aquí puede descargar cualquier marca. Cualquier marca, por ejemplo esta. Lucinos, cualquier marquita. Y esto me dice que la tiene, por ejemplo, en formato de Illustrator. Ok, listo, descarguemos esto. Acepto, lo descargo y lo guardo en alguna carpeta. Entonces en esto complementario y en 3D Max básico. Ok, aquí, guardar. Listo, y abramos ese archivo. Entonces abrir, busquemos el archivo. Ay, no te cuelgues. Se cayó. ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿No se cayó? Bueno, no importa. Importante, para no demorarlos más. Igual continuamos con esto la próxima sesión. Importante guardarlo en versión viejita. O sea, Max recibe cualquier archivo de Illustrator, pero de Illustrator 3 u 8 creo. Porque las versiones CC de Illustrator ya no las recibe. No hasta la versión 2022. No sé si de pronto no, esto se cayó. No sé si de pronto la 2023 o la 2024 ya reciban otras versiones de Illustrator. Sí, se cayó. Pero para que lo vayan revisando. Entonces lo guardan en versión 3 u 8, que son las más viejitas que tiene el programa para guardar. Y así lo pueden importar en Max. Yo no sé si de pronto aquí, File, importar, no sé en qué versión esté hecho ese. No, es que está caído mi explorador. Entonces aquí ya tumbé también este. Bueno, nada, lo dejamos aquí, continuamos con esto la próxima sesión, no los quiero extender más. Entonces nos vemos el próximo sábado, continuamos con las líneas, las terminamos y vemos el tema de los loguitos y ya ahí entramos con la extrusión y eso. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Por ahora no. Vale, entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche. Sé que es un horario raro, para mí mucho, pero bueno, nada, con esto podemos terminar el curso, espero satisfactoriamente para todos y para todas. Entonces nos vemos el próximo sábado, muchísimas gracias, a las 8 de la noche, sábado próximo. Gracias, instructor. Hasta Adelántate, luego. Erika. Eso, profe, feliz noche. Bueno, que estén muy bien, gracias a ustedes. Gracias, gracias José, buenas noches.